He vuelto para pasar unos días con la familia que me ayudó luego de mi accidente en moto. Y hoy ellos me van a llevar a conocer uno de los lugares más sorprendentes que vi en este viaje por las Barrancas del Cobre, que no solo destaca por su belleza, sino que es hogar de los rarámuris o pies descalzos, etnia mexicana que es campeona mundial de ultramaratones, y hogar también de un famoso pianista estadounidense que un día se quedó a vivir con ellos. Buen día, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Ladies and gentlemen, espero se encuentren súper bien en el momento y en el lugar del día en el que estén. Yo me encuentro a la mitad del camino entre Urique y Batopilas, en el kilómetro 37 más o menos, en la casa de Leonardo, el señor Alonso, la señora Maura. Y hoy día vamos a ir a lugares, a comunidades donde solo hay tarahumaras. Voy a ir acompañado, voy a ir con mi querido Arnoldo y con un amigo de él que se llama Beto. Parece una plancha de verdad, ¿no? Sale sumito, todo, mira. La tortilla se infla para que se pueda cocer por dentro, miren. O también ponerle carne. ¿Ah? A ver. ¿Le doy vuelta o no todavía? Usted le hace por el costado, ¿no? Sí, por las orillas. Ahorita estoy yendo a la escuela y ahorita voy a hacer unos 40 minutos. Como la gente hace 1 hora o 2 a veces cuando camina recio. O sea, tú vas como corriendo casi. Bueno, Christopher, a la escuela, a darle. Ahí va el buen Christopher. Tiene que bajar hasta allá y después subir a la lomita y de nuevo bajar. Se va a la escuela, mi causa. La radio también es infaltable en la sierra, ¿no? Sí. Infaltable. Buenas tardes. ¿Cómo va? Bueno, el equipo está completo. Ahí va mi querido Colosio atrás con el buen Arnoldo, y Beto se fue adelante porque se le quería apagar la moto, así que tiene que darle candela para que caliente. Vamos a retroceder unos 12 kilómetros en dirección a Urique hasta la bifurcación donde había una reja, y de ahí nos metemos a un lugar que se llama Buenavista, y de ahí a la derecha vamos a ir a visitar a un pianista muy famoso, se llama Romain, pianista internacional mundial. Se ha presentado en diversos lugares alrededor del mundo. Me dijeron que en Italia, en Roma, en el Coliseo. Él vive ahí gran parte del año y toda esa zona es tarahumara. Entonces él enseñó a tocar piano a un tarahumarita, y el tarahumarita, según me explicaron, ha tocado en Italia ya. Toda la gente que vive en esa zona en realidad es tarahumara. Colosio es tarahumara y ha venido a ayudarle a Arnoldo a hacer unos trabajitos en la preparación de lechuguilla, y ahora está volviendo a su casa y ha comprado víveres para su familia. Entonces le estamos haciendo, o le están haciendo, mejor dicho, un raite, como dicen acá. Estamos jalando, lo estamos acercando a su destino. Una jalada. Mira, manejan muy bien por acá. Eso estoy viendo hace rato, que van como si nada por esta carretera. ¿Han visto? Miren. Parece como si esto fuera totalmente sencillo, se va, pero fluye. Claro, ¿cuántas veces habrá hecho esta carretera mi querido Arnoldo? Eso sí. Es que miren, se mete como... ¿Se apagó? Ah. Ahí están los víveres de Colosio. Mira este loco, con sus guaraches y uno con botas, todo. Guaraches, gorrito y uno con sus botas, su casco. Le pregunté por si le caía piedras en los pies, porque como ven este terreno tiene mucha piedrita suelta, y además ellos no van nada lento, ¿ah? O sea, yo pensaba que ellos iban lento, pero no, o sea, van recio, como dicen acá.
Pero aún así me dijo que las rocas no le golpean el pie. Que es bastante alta la moto también, si se dan cuenta. Mi querido Beto está llevando los víveres del Gran Colosio y le va a ayudar a Arnoldo a traer semillas de avena, me parece, para que siembren acá en su terreno. Qué subida, ¿eh? Mire, ellos saben exactamente por dónde ir. Hay que seguirlos nomás. ¿Va a llevar esa carga? Sí, la lleva muy fuerte. Es fuerte, ¿eh? Poquita para... ¿Ah? Es poquita para... ¿Es poca? Fuerte. Por lo menos 40 kilos. Sí. Es que esta vaina pesa. No parece, pero... Miren. Entre 30 y 40 kilos pesa esto. ¡Chao, Colosio! Hay una casita después de 2 curvas. ¿Ahí vive Colosio? Ahí vive en una casita a la orilla de la carretera, en el área de abajo. Entonces es la misma donde me hablaron los niños ayer. Sí, ahí debe ser en su casa. ¿Y esos son sus hijos? Pero unos chiquitos. Sí, sí, sí. Tiene grandes. Esos han de haber sido sus hijos. ¡Wow! ¡Qué coincidencias de la vida, eh! ¡Qué coincidencias de la vida, hermano! Increíble. Miren, ahí hay más moteros. Creo que han venido en motos de enduro, me parece. ¿Cómo van? ¿De dónde son? Ah, ustedes son de Estados Unidos. Ellos son de Estados Unidos, yo soy de aquí de Chihuahua. ¿Cómo te llamas tú? Andy. Andy. Carlos, ¿de dónde eres Un tú? gusto, soy de Perú. Perú. Sí, ¿Andas en viaje largo? como 3 años y medio más o menos. ¿Vienes de Tierra de Fuego? ¿Vas a Alaska? Sí, de Perú a Tierra del Fuego y fui a Alaska. Ah, ya, ahora ya estás de regreso, ya vas a... Sí, no, esta moto es nueva, me compré una en Colorado. Ok. Yeah, I bought this in Colorado Springs. Colorado. Yes. I have the plate from Colorado. Aquí a donde vive Romain, Ah, van con el del piano. con el del piano, y de ahí salimos para atrás, para Topila. Otra vez por aquí. No, pues vas a ver algo bien importante en el mundo, carnal. El pianista ese el es un pianista, pianista ¿no? rarámuri que entrenó a un americano artista muy bueno. Se vino y se vino a vivir en una cueva y agarró al Romeino de jovencito. Le vio talento musical y lo hizo un pianista bien chingón y lo trae por todo el mundo tocando conciertos. Va por todo el mundo él, ¿no? El Rarámuri. Acaba de estar en Roma Wow. y salió por todos lados. O sea, tú vas a ir a conocer a alguien importante. Bueno. No, pues ojalá Un que placer. nos veamos otra vez y si no, buenas rutas. Dijiste que te llamas, ¿qué? ¿Gravedad qué? Gravedad 11 en la... Gravedad 11. Sí. Voy a meterme ahí y luego ahí les hago clics a estos para que Ah, bacán, me gracias. sigan, ¿eh? Thank you. Good luck. Thank you. Acá seguimos en la lucha después de casi 40 minutos, creo. Está bastante lejos el lugar. Y sushi, para allá vamos a ir ahorita con Romain. Ah, por acá vamos. Ah, Wisuchi. Ahorita vamos a ir allá, que vamos a hacer unas patas de la cocina. A echar gasolina. Ok. Está bueno este guía. Guía bien este. Cualquier guía por las sierras tarahumaras, llamar a Arnoldo. ¿Cuánto tiempo tienes manejando moto? Un mes. Un mes. Un mes, güey. En un terreno bastante difícil, ¿eh? O sea, en el asfalto va a ser nada para ti. ¿Y en el asfalto ya has manejado? ¿En la pista? No, solo acá. Claro, has aprendido acá y estos terrenos son difíciles. Un compartir y nos vamos. Seguimos. Wisuchi. Desde acá para allá es una carretera one way. O sea, hay que ir y después volver porque no puedes seguir de frente. Y ahora ya estamos muy cerca a la casa del pianista.
Ojalá esté ahí. ¿Se te metió algo al ojo? Mosquito. Uf, eso es doloroso. ¿Ah? Con una nomás, ¿eh? Uy. Buenas tardes. Está bonito acá el vallecito, ¿no? Muy bonito. Uf, mira todo lo que tiene para sembrar. Wow. Ahí dejo mi mochila. Ya vuelvo. Hemos avanzado cerca de media hora desde donde nos pusimos a comer las papitas y eso y a echar gasolina y me olvidé mi celular ahí. Voy a volver. El gran Beto quería volver, pero no lo voy a hacer volver media hora y media hora, no lo voy a hacer volver una hora. Yo me olvidé, es mi responsabilidad y yo voy a traerlo. Me da una pereza, pero bueno, yo me olvidé. Voy y vuelvo. Acá nos paramos un rato también para esperar a Arnoldo. Puede ser que se me haya caído en esta subida también. Es que no estoy seguro si lo dejé abajo o lo metí en un bolsillo y se me cayó. He venido todo el camino revisando. Ojalá que esté acá. Ahí creo que o adentro. Uf, no está. Acá está. Eso. Ay, me olvidé. Gracias. Estaba así, me fui a hacer comida. Estaba así porque fui a recoger la basura. Y dije, el celular. Dios. Gracias. ¿Cómo era tu nombre? Selene. Perfecto. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias a ti. Gracias. ¿Cómo te llamas? Andy. Andy. Uf, qué suerte que estuvo ahí. Lo encontré. Estaba allá. ¿Ah? Muchacha. Sí. Sí, no tenía por qué perderse, pues sabes que ahí estaba. Sí, ¿no? Ya el primer cliente de salsa. Salsas Doña Maura, el primer cliente. Primera vez que veo un tarahumarita con su vestimenta típica. Primera vez de toda la Sierra Tarahumara. Los lugares donde todavía preservan la cultura de vestirse como tarahumaras es en Huachochi y en Batopilas, por acá esta zona. Oye, primera vez que veo un tarahumara vestido con su traje. Es muy platicador, es un amigo mío ese. ¿También? Sí. ¿Ah, sí? Es papá de unos chavalos que son amigos. Hay muchas comunidades tarahumara en la sierra de Chihuahua, pero muy pocas mantienen la tradición de vestirse con su traje original. Las mujeres sí se visten, los hombres no mucho. ¡Wow! ¡Ah, su madrina! Miren, esta es una pista de aterrizaje para las avionetas que vienen a esta zona. ¡Wow! Esto es una locura. ¡Fua! Esto es una locura. Este pueblo es increíble, ¿ah? Encontramos una tiendita para comprar nuestra maruchan y hacer nuestro almuercito. Mi querido Arnoldo ha traído sus tortillas y compramos unos chilitos también con jamón. Acá no dicen sí, ¿no? Dicen Esto hubiera sido épico con el dron, ¿eh? Este podría ser uno de los pueblos más bonitos que he tenido la oportunidad de conocer y grabar con mis cámaras, con mi dron. Muy hermoso. Hogar de una etnia muy especial, muy bonita. Un lugar mágico, encantador.
Miren esa criatura atrás. Un mes aprendiendo a manejar moto con sus guaraches, su gorrita, por estos caminos. El que quiere, puede. ¿Cómo me estoy divirtiendo con estos locos? ¡Ay, eso le cago! Oye, ¿dónde me han traído, eh? Esta comunidad tiene toda la barranca a la izquierda, miren. Todas las casas tienen vista a la barranca. Nos acaban de confirmar que el músico, que Romain, está ahí, el pianista. Pero ya mañana vamos a ir a verlo a él porque él es un poco mayor y ya es un poco tarde ahorita. Qué viaje tan épico este. ¡Wow! ¡Loco! No seas abusivo. Esta clínica la construyó Romain, acá al borde de la barranca. ¿Y cómo me decías que vienen? Cada mes vienen a consultar los doctores. Wow. ¿Y cómo llegan acá? En carros. En carro. Wow. Upa, miren ese caminito ahí, quiero dormir yo. Esta es mi casa, ¿eh? Acá me quedo. Mira esto. Wow. Acá es, creo, ¿no? Y mira, acá nos tapa del frío, ¿o no? Miren eso. Las motos hasta aquí. Wow. Yo me senté acá como si nada y miren. O sea, me senté como si no pasara nada. No, acá no hay nada que te ataje, ¿ah? Nada que te ataje de... Miren esa vistita de allá, miren el sol. Ahí se metió el sol. Ahí está la casa del señor Romain. Miren, al borde del barranco. ¿Se animan a dormir acá o mucho frío? Corre el vientecito, ¿eh? Esa es una buena respuesta. ¿Desde acá te podrá responder tu papá con el radio? Sí, si le hablas. 888. El 888. 888. Todos en la Sierra Tarahumara usan esto, ¿no? ¿Para qué lo usan principalmente? Pues para enterarse los recados ahí que hace la gente. Pasa que en la sierra hay lugares donde no hay ni siquiera señal del teléfono, ¿no? Aquí no hay señal, aquí al menos de que tenga internet la gente. No, y es más, en tu casa no había señal ya. No hay Y señal, acá estamos más alejados todavía. O sea, peor. La única forma de comunicarse de toda la gente de la Sierra Por Tarahumara. ejemplo, yo aquí ahorita pues ya sé que están bien para la casa porque no me han hablado. Claro, Eso de algo me hablan. claro. Acá te enteras de todos los chismes, ¿no? Sí. Solo falta saber Tarahumara nomás. Más que ellos hablan en privado porque uno no entiende. Claro, no entiendes el idioma. El señor Juanito, el papá de Romaino, el pianista tarahumara, nos ha prestado, miren. Ahí tiene 4 cobijas el Arnoldo y yo tengo 3 acá. Y estos locos me han seguido en la locura de ir a acampar allá. ¿Tienes luz? ¿Voy atrás tuyo o yo voy adelante? ¿Y me sigues? Ok. Voy despacio. Gracias, señor Juanito. El tema es que no sé por dónde es. Por acá, supongo. ¿Por dónde se metió este loco? ¿Ah? Uy, uy, uy.
Oh. ¿Qué? Hay algunas que creo que pueden ser para abajo, ¿no? Nos ha dado como 10, ¿no? No, con eso no podemos pasar frío, pero... ¿Te sirvo? Platican los de enfrente que cuando ensayaba Romain aquí, se escuchaba hasta enfrente el piano, ¡Wow! hasta todos aquellos pueblitos por enfrente. ¡Wow! ¡Qué mágico!, ¿no? Y cuando está silencita la noche. Acá estamos. De la moto de Beto, la mía y la de Arnoldo, que se quiso ir a la barranca. Casi, ahí vamos a dormir en el mirador. Ahí están las cobijas. Y estamos tomando un lonchecito. Oye, buena idea, yo no te tenía fe con el café, ¿ah? ¿No? Te dije no, ¿para qué vamos a llevar, no? Buena idea, ¿eh? ¿Quién va a dormir en el medio? Beto. El Beto va a dormir así, mirando las estrellas. Puedo atender una ya para que no se tan duro el suelo. Tenemos nuestra camita ya para dormir. Qué frío, ¿eh? Yo no sé si me ha dolido más el frío o también la espalda de dormir acá en el suelo prácticamente. Oye, yo no podía dormir y no sé si tú te acuerdas, pero le dijiste y me estaba riendo toda la noche porque tú le dijiste a Beto, Beto hace frío, ¿no? Como diciéndole a Beto, vamos allá mejor. Pero Beto se aguantó y se quedó, mira. No, pero estos chicos son una locura, ¿eh? No, estos son muy cracks ya. Ah, qué vista privilegiada tenemos de acá. Parece que arden las nubes. Hasta que sale el solcito, por fin. Qué frío pasamos ayer, ¿eh? Miren, y ahí está la casita de Romain. Miren eso. Nosotros pensábamos venir y volver ayer mismo y no trajimos tanta comida, así que no tenemos nada para comer, pero vamos a intentar comprar una gallinita por ahí y hacer algo. Vamos a ver qué nos depara el día. Por acá hay un camino de unos 7 kilómetros más o menos que utilizan los pobladores de acá, de esta comunidad, para llegar a un pueblo que se llama Munerachi, que está abajo en las faldas del río. Hacen lo que tengan que hacer y después suben. Me comentaba Arnoldo que suben con 40, 50 kilos cada uno y me dice, no, la sangre tarahumara es muy fuerte y que están acostumbrados a caminar estos terrenos, pero de generación en generación. Desde niños van caminando hasta la escuela, 2 horas de bajada, 3 horas de subida. A veces a uno le resulta increíble que puedan ir desde acá hasta abajo y subir con tanto peso, ¿no? A mí me resulta increíble eso. Ahí va un avión. Quizás se está llevando a alguien al centro médico o quizás alguien del municipio a hacer algún papel. Siempre a diario hay bastantes avionetas públicas y privadas que transitan la Sierra Tarahumara. Ahí llegaron las tortillas, llegaron las tortillitas. Ahí está. Gracias.
Le mandamos a Beto que vaya a traer otros 5 kilos de pollo para recortar. Pero está cerquita, ¿o no? Cuando vuelva la tercera vez ya va a ser la gallina. Él me decía, esa, si le sacamos esa, ¿se dará cuenta Juanito o no? No, eso yo dije eso. Aquí estamos con Juanito Gutiérrez. Y con 2.23. Y con 2.23. Así quedó la comidita, qué rico. A darle. Él es Juanito, es rarámuri y me abrió las puertas de su casa para convivir unos días con él. Además me presentó al pianista estadounidense Romain Wheeler, con quien tuve la oportunidad de convivir unos días también. Esta historia necesita ser contada a mayor detalle y lo haré en el siguiente video. Por este video nos quedamos acá, espero les haya gustado. Si les gustó, denle me gusta, compártanlo, coméntenlo, que eso ayuda muchísimo al desarrollo del canal. Nos vemos el siguiente domingo.